prêt pour parler de nos expressions françaises? Oui, el esquivano en espagnol. Mais voilà, je Bien te laisse sûr. te présenter premièrement. Ok. Me llamo, bueno, me presento primero en español y después Bien. en francés, Ujú. para que practiquen, pues. Entonces, me llamo Olivier, soy francés y vivo en Colombia hace más de 4 años. Y yo soy profesor de francés, como tú, creo, Maggie. Y no, y empecé como a realmente, ¿cómo decir? Meterme en el mundo digital de Instagram y todo eso, como en junio, julio, cuando yo vi Ujú. que esta pandemia iba a Pandemia. demorar, esta pandemia iba a demorarse mucho, entonces yo me dije, bueno, me toca hacer cosas online más que antes y entonces ya empecé todo este tema de Instagram y todo eso hace Pero tú ya dabas poquito. clases antes. Yo daba clase, pero yo no hacía nada online, pues. Solamente Videos tenía y una eso. página. Sí. Muy Et bien. alors en français, donc je m'appelle Olivier, je suis français, je vis en Colombie depuis 4 mois. Donc, comme Maggie, je suis professeur de français. Et comme je disais en espagnol, je me suis digitalisé, comme on peut dire en français, depuis environ 4 mois, quand j'ai compris que cette pandémie allait un peu durer et qu'il fallait que je sois un peu plus présent en ligne. Et donc du coup, voilà, c'est aussi pour ça qu'on est sur Instagram aujourd'hui avec Maggie et pour pouvoir enseigner en ligne parce qu'on ne peut plus le faire en présentiel, alors maintenant on le fait en ligne, Malheureusement. malheureusement. Voilà, Et et voilà. toi? Moi, je me présente. Bien sûr. Ok. Premièrement en español. Hola, soy Maggie. Es corto para Margarita. Enseño aquí en la página español y francés. Yo estudié traducción, pero mis trabajos han sido como maestra de inglés y de francés. Todavía no doy clases de español, eso me gustaría hacerlo. Quiero irme a Francia a hacer eso de asistente de español, me encantaría hacer eso. Y pues ahorita vamos a hacer un en vivo, como siempre aquí en la página que siempre estoy haciendo en vivos. Et ahora en français, je m'appelle Maggie, c'est courte pour Margarita. Et ici sur ma page, j'enseigne l'espagnol et le français. Et j'étudie de la traduction à l'anglais. Mais j'ai donné des cours d'anglais, de français. Et j'aimerais bien aller en France et enseigner l'espagnol un jour. Ça serait une très bonne idée. Oui. Y Parce qu'il y a bueno, beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens en France qui aimeraient apprendre l'espagnol, je pense. Vu oui. que l'Espagne est juste à côté de la France, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par apprendre l'espagnol, mais en France, on est mauvais pour les langues. Alors du coup, une professeure Non, mais c'est pas mexicaine vrai, qui... c'est pas vrai. Moi, Vous mes amis avez parlent pas, l'accent mes amis parlent très mal. Mes fort, amis, marqué, mais voilà. wow. Mais bon, je te dis ça pour te motiver. Non, mais il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre l'espagnol. Ouais, Vraiment c'est beaucoup. vrai, c'est vrai. Mais d'accord, on va présenter le thème d'aujourd'hui. On va parler des expressions avec le verbe péter. Con el verbo péter vamos a enseñar unas expresiones muy francesas que se utilizan muchísimo. Yo conocía nada Hmm. más poquitas y hoy vamos a ver varias. Sí, hemos encontrado como casi 15, creo. Fue una idea tuya de hacerlo con este verbo y pues yo me diré, bueno, yo conocía, así me vino como 3, 4 en la cabeza, pero buscando hemos encontrado casi 15, es que hay muchas expresiones y además son bien divertidas, entonces, Y lo gracioso es que en México, en el español de México, utilizamos mucho la palabra pedo, que ese es uno de los significados de PT, ahorita lo vamos a ver. pero Sí, tenemos sí. muchísimas, muchísimas expresiones y es muy, muy característico de aquí, de México, que usamos pedo para todo. Es muy complicado, pero me recuerda eso cuando veo estas expresiones en francés.
que no son iguales, Yo, pero hay muchas igual. en Colombia dicen pues un pedo, pero yo no sé si hay un verbo para eso. No, como verbo no se usa tanto No. como que para las expresiones no. Y en francés es más el verbo que como sustantivo o así. Sí, el verbo entonces es lo que vamos a ver, PT, Ujú. pero también hay como el nombre que es un P. Un pedo se dice un P o un prout. Voilà. Bueno, vamos a meter imágenes en todo eso. Ahí está la definición. Si la quieres decir en francés primero. Ok. Entonces, en français, péter, le verbe péter, c'est un verbe en français qui signifie comme casser quelque chose ou le briser. Par exemple, j'ai pété la bouteille. Tu pourrais très bien dire j'ai cassé la bouteille, mais vulgairement, tu peux dire j'ai pété la bouteille. Ou tu peux dire j'ai cassé mon ordinateur, tu peux dire j'ai pété mon ordinateur. Et ce verbe a deux significations. La signification de casser, comme je viens de l'expliquer, et la signification encore plus vulgaire, mais qui s'utilise énormément, c'est faire des proutes. Prouter, prouter, il y a aussi le verbe prouter, péter ou prouter, et donc voilà, qui signifie faire des proutes ou des pets. Je te laisse l'expliquer en espagnol. En español. Bueno, acaba de decir aquí mi amigo Olivier que hay dos significados para este verbo, que puede ser casser, que es romper, cuando algo se rompe, por ejemplo aquí pusimos la botella. También el que es más utilizado y que vamos como a utilizar mucho para estas expresiones también, es el otro significado al que estamos más acostumbrados en español, que es pedo, o sea, un gas. Prut, ¿se pronuncia la T? C'est prononcé, c'est lycée la T. Prout. Es gas, entonces es pedo y es informal y a veces un poquito vulgar. Entonces, esa es como base la definición del verbo. Tiene varios significados, estos dos son los principales. Vamos a decir que son más los niños en Francia que lo usan. Ah, mamá hice un prout. ¿Me entiendes? Así. Sí, sí, sí. Sería raro Ah, que un adulto lo usa, pero pues se puede. sí. Alors, on commence avec la première expression. C'est la péter ou péter plus haute que son cul. Ah, je te vois pas. Allô? Tu me vois? Maintenant, oui. Ok. C'est parce que je suis en Wi-Fi, sinon je peux enlever le Wi-Fi. Ah, ok, je crois que c'est mieux, non? C'est mieux? Alors attends, bouge pas. Ça a coupé Ok. Bueno, tenemos dos aquí expresiones. Ouais, je crois. Alors, je te vois pas, mais je t'écoute. Ah, c'est bien. Là, c'est bon. Ouais. Ok. Bon, alors je vais expliquer donc la première expression qui vient avec le verbe péter, se la péter. Alors, se la péter, ça n'a rien à voir avec la définition du verbe péter qu'on a vu, qui signifie casser ou faire des proutes. Se la péter, c'est faire le beau, faire le malin. Ah, il se la pète. Il se la pète, ça veut dire il fait son beau, il se croit plus fort que les autres. C'est vendu. Et voilà, il se vante, il fait le beau, etc. Et il y a une expression, donc se la péter, il y a une autre expression dans le même style qui est péter plus haut que son cul, péter plus haut que son cul, qui signifie donc littéralement faire des proutes plus haut que ses fesses. C'est une image en gros pour dire, mais lui, il arrive à faire des proutes encore plus haut que ses fesses. Donc, en gros, c'est ironique pour dire ah ouais, mais il se la pète vraiment. Lui, il se croit le roi. En fait, voilà, c'est ça. Oui. C'est-à-dire, il se croit le roi, il se croit le plus fort, le plus beau. Exactement. C'est ça. Pero hay que explicarla en español también. Sí. Ahí puse las dos definiciones en francés y en Listo. español también. Se vanter, être prétentieux, ser pretencioso, andar, aquí decimos mucho esta palabra, sangrón, sangrona, es un adjetivo. Andar de sangrón, sangrona, andar de presumido o presumida. Ok, yo no conocía.
c'est la PT y PT plus O, que son Q, significan lo mismo, se utilizan para lo mismo. Pero iba a decir la deuxième, la segunda significa literalmente como pedorrearse más alto que su culo. Está bien raro. Está Que bien es raro, como sí. para decir como que se cree tanto que hasta más arriba de lo que se puede lo hace. Y por eso les puse como a Johnny Bravo, porque il fait les coques, il, il se vend, il se la pète, parce qu'il croit qu'il est beau, qu'il est le meilleur. Voilà. Muy Donc bien. c'est ça, en gros c'est ça, ser presumido. Cuando alguien lo vean que es muy presumido, le pueden decir, arrête de te la péter, quoi. Deja de ser presumido, de andar presumiendo, de andar de sangrón. Donc, la deuxième expression, il y a trois options. Trois options. Alors, du coup, bon, donc je continue à expliquer en français. Oui. Donc, alors, je vais dire les trois expressions qui sont péter un câble, péter les plombs ou péter un boulon. Les trois veulent dire la même chose, Oui. mais on utilise un nom différent. Donc, péter un câble, le câble, c'est comme un fil en fait. Donc, on pète le fil. Péter les plombs, c'est l'image dans ta maison, l'électricité fonctionne avec des plombs. Quand l'électricité coupe, c'est parce que les plombs ont sauté, donc c'est à péter les plombs. Et péter un boulon, je ne comprends pas trop pourquoi, mais on l'utilise beaucoup en France. Parfois, il ne faut pas chercher. On utilise des expressions et on ne comprend pas forcément le sens. Donc voilà, mais en gros, ces trois expressions signifient perdre le contrôle, devenir fou. Ah, je suis en train de péter les plombs, je suis en train de péter un câble. Par exemple, tu fais un exercice de mathématiques et tu n'y arrives pas. Bon, mais je pète un câble, je pète les plombs, j'arrive pas à faire cet exercice. Donc en gros, voilà, c'est ça. C'est quand tu perds le contrôle de toi et que tu sors de toi-même, tu es très énervé, donc tu pètes les plombs, tu pètes les boulons ou tu pètes un câble. Voilà, c'est négatif. C'est négatif, c'est être énervé, perdre le contrôle. Et maintenant, je vais l'expliquer en espagnol. Entonces, tenemos tres. Péter un cable, péter les plombs, creo que es posible en español. Y péter un boulon, no sé qué sea boulon, no lo he checado, pero lo que decía Olivier es que a veces pues no hay que traducir literalmente porque no va a tener sentido. ¿Ibas a decir algo? No, iba a decir que sí, tienes toda la razón. Muy bien, entonces es perder los estribos, enloquecer, perder la paciencia también. Es estar enojado tanto que no controlas lo que dices, lo que vas a hacer. El ejemplo que decía Olivier es, estás haciendo un problema de matemáticas y no te sale, y dices, ya no puedo, te enloqueces por la situación. Je pète un câble. O sea, no puedo, estoy enfurecido y estoy fuera de mí. Exactamente. Exacto. Muy bien. Si tienen dudas, como quiera, aquí en los comentarios díganos si están entendiendo todo, si no vamos muy rápido. Sí, que nos digan, porque yo no he puesto mucha atención en los comentarios últimamente, entonces sí, ahora voy a mirar bien. Que nos digan si vamos rápido, no sé, o si todo bien, o si ya. Sí. Dicen que bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ok, être, péter, être. Entonces, troisième expression. Exactement. Troisième expression, être pété. Bon, ça nous est tous arrivé, je crois. Moi, ça m'est déjà arrivé. Un week-end, je pars avec des amis, je fais la fête et je bois une bière de trop et je deviens complètement bourré et en fait, je suis pété. Je suis pété. Être pété, c'est quand tu es bourré, c'est quand tu es ivre, c'est quand tu as trop bu, tu es pété. Voilà, tout simplement. Sí. Lo gracioso es que en español decimos exactamente lo mismo, estar pedo. Y decimos mucho eso en México. Es estar en un estado de ebriedad cuando ya tomas de más, como decías tú, una cerveza de más y ya estás borracho. Entonces, être pété, tenemos así con un paréntesis una E por si es mujer o hombre. Tenemos que ser l'accord y
Être pété es estar pedo. Me dio mucha risa porque esa expresión la utilizamos mucho aquí y es gracioso que se dice exactamente igual en francés. Mhm. Muy bien. Muy bien. Entonces, donc du coup, la quatrième, la Ujú. cuarta, la quatrième, eh, c'est quelque chose, on aimerait bien que ça nous arrive tous. On aimerait bien que ça nous arrive tous, c'est être pété de thunes. Alors, bon, moi, je ne l'ai jamais dit pour moi, mais je l'ai déjà dit pour des gens. Ah, il est pété de thunes. Quand tu gagnes au loto, par exemple, tu joues à la au loto, à la loterie, et tu gagnes au loto, tu gagnes beaucoup d'argent, tu es pété de thunes. Quand tu es pété de thunes, c'est que tu as tellement d'argent que tu ne sais plus quoi en faire. Tu es très riche, mais c'est très vulgaire. C'est très vulgaire à dire, donc voilà. Si par exemple tes grands-parents ont beaucoup d'argent, tu vas pas leur dire ah vous êtes pété de thunes parce que c'est un peu vulgaire. Voilà. Tu peux leur Et dire vous êtes entre très potes, riche, mais c'est familier, entre potes. voilà, entre potes, ou quand tu parles de quelqu'un, ah il est pété de thunes, lui, t'as vu sa voiture, enfin voilà. Sí, es eso. Y bueno, antes de continuar, tune es una manera de decir dinero y es muy informal para decir dinero. Entonces, être pété de thune, lo que estábamos diciendo es alguien que tiene muchísimo dinero, tanto que le sobra estar forrado de dinero, tener Mhm. mucha lana. Pero lo que dice Olivier es que es muy, muy informal, no le, o sea, si tus papás se ganan la lotería, no sé, y tienen mucho dinero, no les vas a decir como que, ah, ustedes tienen mucho dinero, pero con esa expresión. No se puede. Es algo muy informal entre Exactamente, amigos, es de esas cosas que nada más como en un contexto más informal. Pero exactamente. en gros, c'est ça. Être riche. Très riche. Très riche. Voilà, peut-être de rire. Alors, expression numéro 5, c'est en fait, c'est un peu toujours dans le même sens. Quand on est pété de quelque chose, c'est que c'est exagéré, c'est Oui, que c'est plus que la normale. Donc, oui. quand on est pété de rire, c'est comme si on était explosé de rire. Mhm. D'ailleurs, il y a le LOL, par exemple, on écrit LOL, mais en France, on écrit aussi XPTDR, explosé de rire. Ok. Et c'est dans le même sens que péter de rire, c'est quand tu ris beaucoup, que tu es mort de rire, comme que tu es MDR, comme tu l'avais écrit, MDR, PTDR, XPTDR. Voilà, ça veut dire la même chose. Péter de rire, c'est quand tu rigoles beaucoup, beaucoup. C'est très, très drôle. Ok. Oui, c'est lorsque, voilà, on voit un mème et on commence à rire, on peut commenter ça. C'est comme M de R, mort de rire. Y bueno, ahora en español. Être pété de rire es como explotar de la risa. Lo que dice Olivier es que el pété es como que explotas, que cuando se utiliza el pété es porque es demasiado. Entonces, si estás como être pété de rire, es porque te estás riendo muchísimo. Y tiene el mismo significado que M2R, que es el más común, que es muerto de risa, y es el equivalente al LOL, al XDXD, jajaja, y lo podemos utilizar, por ejemplo, cuando vemos un meme y dejamos un comentario de que, ah, me dio mucha risa, peut de rire, como en, les dejé aquí la abreviación, PTDR, peut de rire. Exactamente. Y hay uno que están comentando diciendo que sí, cagarse de la risa. Es lo Cagarse mismo, de risa, sí. eh, Estallar de risa, sí, sí. es como explotar de la risa, en francés literal, pues. Sí. Y no es tan informal, ¿o sí? Sí, es un poquito informal. Igual todas las expresiones que utilizan este verbo péter son informal, son un poquito, sí, son informal. Entonces, se utilizan cuando estás con amigos o con gente cercana, más que todo, porque como sí, es un poquito informal. Si no vas a ir con el profesor de francés y le vas a decir eso, porque pues no. Pues depende si tu profesor de francés es chévere. Si es chévere, sí, Pero pero sí, si no, ¡pam! pero en el examen de DELF no te vas a poner a utilizar esas expresiones. No, es A menos que te riesgoso. ganes puntos porque dominas el idioma. Claro, Pero, claro. pero no.
Contexto informal. Todo lo que estamos viendo ahorita son cosas que pueden utilizar con sus amigos, con gente a la que le tienen confianza, no en un contexto formal de trabajo o de escuela. Hay Juanes que está preguntando cómo ça s'écrit la rire en français. Ja, ja, ja ou ja, ja, ja. No, es una muy buena pregunta porque en francés ustedes dicen ja, ja, ja. Ahora yo lo digo porque me acostumbré a eso, pero en Francia decimos ja, ja, ja con la H. Es verdad que es con la H. La ja, 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 ja con la Con J no se J va. no. No se ve. Es nada No. más de nosotros. Sí, Como los que hablan portugués que ponen KKKKK, es nada más de ellos. Acá también. sí. A ver. Siguiente, suivante. Péter la gueule à quelqu'un. Alors là encore, c'est vulgaire, c'est familier puisqu'on utilise le verbe péter. Péter la gueule à quelqu'un, c'est lui casser la gueule. C'est quand tu te bats et que oui, voilà, c'est ça, tu cognes la personne et tu lui fais mal, donc tu le blesses. Tu lui as pété la gueule, tu lui as cassé la gueule. Et la gueule, c'est le visage, c'est la cara, le visage, de manière vulgaire. Donc, péter la gueule, c'est très vulgaire. C'est un verbe familier avec un mot familier. Donc, voilà. Mais c'est péter la gueule, c'est quand tu te bats et que tu fais mal à quelqu'un. Tu lui as pété la gueule. Muy bien. Esta es, bueno, les iba a poner las definiciones, pero primero vamos a ver algo. Gueule es la boca de los animales, el hocico. Entonces, tanto en francés como en español, esto es muy vulgar. O sea, si dices el hocico, pues es vulgar. Se refiere más que nada a la cara, no tanto a la boca, sino que a la cara en sí. Puede ser también la boca, pero se trata de cara. O sea, péter la gueule à quelqu'un es cogner sur quelqu'un, golpear a alguien, romperle el hocico a alguien. Literal, o sea, romperle el hocico a alguien. Eso es lo que significa. Y es bastante vulgar, pero se utiliza bastante. Se los juro que lo he escuchado muchísimo, muchísimo. Sí, además que cuando tú estás peleando con alguien, tú estás enojado, entonces je vais lui péter la gueule. Le voy a romper la cabeza y je vais lui péter la gueule. Porque Sí. cuando tú estás enojado, te sales las palabras las más feas, las más vulgar. Entonces sí se dice cuando la gente está enojada y quiere pelear. Si se presta más, pues No. si estás enojado, quieres como insultar a la otra persona y hablar con palabras malas. Entonces, esto es muy buena para ese tipo de situaciones y se usa muchísimo. Esa no es como una expresión que les enseñamos ahorita y que no vayan a escuchar nunca. Se los juro que la van a escuchar alguna vez, alguna vez. Bueno, ay, se me perdió la imagen. Péter le feu. Péter le feu. Sí, aquí está. Péter le feu es una expresión que es positiva porque significa que tú tienes... Pardon, je le fais en français, je le fais en français. T'inquiète pas, ça m'arrive aussi. Péter le feu, c'est une expression, c'est assez positif, c'est quand tu es plein d'énergie, quand tu es plein de motivation. Aujourd'hui, je me suis levé, j'ai plein d'énergie, je pète le feu. Donc voilà, c'est super positif, ça veut dire que tu vas passer une bonne journée parce que tu as plein de motivation, plein d'énergie, péter le feu. Et alors, comme c'est avec le verbe péter, c'est un petit peu familier, mais c'est quelque chose que tu peux dire à toi-même. Voilà, ce matin, je me suis réveillé, je pète le feu. Quelque chose de positif, voilà. Et quand tu vois un ami à toi qui est super motivé, qui n'arrête pas de parler, etc., tu peux lui dire « Mais tu pètes le feu aujourd'hui ». Ok, oui, genre quelqu'un qui a couru un marathon et puis il est allé au gym et il continue à avoir de l'énergie. Voilà, tu pètes le feu. Exactement, ouais. Entonces, feu es fuego, pero... Ay, no, espera, esta es otra. Ah, ¿dónde está? Espérame. Ya estoy Después, haciendo justo después. spoilers. Estoy haciendo spoilers de otras. Aquí está, creo. No. Ah, no encuentro. Ya. Este teléfono. Sí, pero no encuentro la definición. ¿Dónde la dejé? Aquí está. Ah, ya di 1000 spoilers. Ya la regué. Es manifestar mucha energía, andar al 100 con todo, tener mucha energía. Hay uno que dice, Jaimillo,
Jaimilo, que dice je pète le feu, je suis au taquet. Sí es, exactamente eso es una expresión sinónima que significa lo mismo, je suis au taquet, je suis à fond, plein d'énergie, super motivé. Ok, muy bien. Ay, es que aquí te aparecen las imágenes, pero unas me aparecen en desorden. Por eso andaba mostrando otras que no. Pero ahora nos aparece muy bien. Sí, sí, sí. Ok, una también positiva, péter la santé. Péter la santé, donc c'est un petit peu dans le même style que péter le feu. Péter la santé, c'est tu es en super bonne santé, je pète la santé, je suis au mieux de ma forme. Aujourd'hui, je me suis réveillé super bien, je pète le feu, je pète la santé. Voilà, c'est super positif. Et la santé, donc là, tu vas l'expliquer ce que c'est. Mais voilà, ça veut dire que tu es en super bonne santé et ben, j'espère que tu peux le dire tous les jours quand tu te réveilles parce que c'est quelque chose de très positif. Ok, muy bien. Ah, están comentando que guardemos este live. Sí va a estar guardado, lo voy a guardar aquí, va a estar publicado en YouTube, se los voy a compartir también en Facebook, pero tranquilos, o sea, esto se va a quedar y lo voy a guardar. Y muy bien. Regresando a la expresión santé es salud. Entonces, péter la santé es estar en forma, tener así también como la otra, tener mucha energía, estar muy bien físicamente, y se pueden utilizar las dos al mismo tiempo, porque las dos son cosas positivas, como que, ay, hoy ando al 100 y en forma, tengo ganas de hacer ejercicio. Las dos están muy, muy bien. Exactamente. Muy bien. Sigue una que me da mucha risa. Se pete la gueule, y de hecho tengo una duda sobre esta, ahorita te la digo. Pero, voilà, je te laisse expliquer. Ah, sí, está en la... Ah, sí, claro. Se péter la gueule pardon. Se péter la gueule, c'est un petit peu dans le même sens que péter la gueule à quelqu'un, finalement. On parle toujours de la gueule, donc du visage. Et quand tu pètes la gueule à quelqu'un, c'est que tu blesses le visage de cette personne. Mais quand tu te pètes la gueule, c'est que tu tombes, que tu te pètes ta gueule à toi-même, en fait. Donc c'est pareil, c'est vulgaire parce que tu utilises le mot gueule qui est normalement pour les animaux. Mais en fait, quand tu dis je me suis pété la gueule, c'est quand vulgairement tu es tombé et que tu t'es fait mal. Voilà. Ou quand tu veux péter la gueule à quelqu'un, c'est pareil. Ah non, mais on l'a déjà vu péter la gueule à quelqu'un. Mais c'est pareil. En fait, se péter la gueule, c'est quand tu te pètes la gueule à toi-même. Toi-même. Voilà, ouais. Tu peux péter la gueule a quelqu'un et se péter la gueule. Y bueno, ahora en español tengo una duda. ¿Es nada más cuando te caes y te pegas en la cara, o puede ser que te pegaste y te pegaste en el brazo o en la rodilla o en otra parte del cuerpo? ¿Entendiste? Mira, perdón, es que yo estaba leyendo los comentarios. ¿Qué me decías? Mi duda es, ¿se puede utilizar para cuando te golpeas otra parte del cuerpo? No, porque hablamos se péter la gueule. Ah, sí, claro. Sí, Se péter la gueule, como vulgarmente hablamos de la cara, pero significa que tú te caíste, que tú te dañaste el cuerpo, la cara, el brazo, cualquier parte, pero se péter la gueule es que ya me caí como una mierda, literalmente, bien vulgarmente. Sí, en español, de hecho, están estas dos opciones que les dejé aquí, bastante vulgares, bastante usadas, que es darse en la madre, romperse el hocico. Esa es la que puede ir un poquito más como traducción literal. Te lo decía porque hace unos días je me suis pété la gueule. Ay. Entonces, me lastimé la rodilla. Maintenant, j'ai un bleu. Donc, je ne savais pas si ça était possible de dire voilà pour la jambe. Se puede. Entonces le digo a Olivier que yo me caí, me pegué en la rodilla. Entonces no sabía si podía decir esta expresión porque pues no es la cara, fue en la pierna. Y sí se puede. Entonces, muy bien. Ok. Siguiente. Péter dans la soie. Péter dans la soie, c'est une expression qui revient un petit peu à celle qu'on a vue juste avant, qui était péter de thunes. Péter dans la soie, c'est quand tu as beaucoup d'argent, quand tu vis dans le luxe. La soie, c'est un tissu
très fin, c'est un tissu de très bonne qualité. En espagnol, je ne sais pas comment ça se dit, la soie. Silk en anglais. Es seda. Ah, la seda. Voilà, donc c'est un tissu qui vaut cher, c'est un tissu assez luxueux. Et donc du coup, quand tu dis péter dans la soie, c'est quand ça signifie que tu as beaucoup d'argent, que tu es très riche, un petit peu comme péter de thunes. Ouais. Oui, voilà. C'est avoir beaucoup d'argent, vivre dans le luxe, es tener mucho dinero. Se parece a la otra que vimos, habla también de ser rico, vivir con lujos. De hecho, soie es seda. Entonces también como que hay la relación entre que es algo que tiene mucho lujo. Y siguiente, ¿no hay dudas hasta aquí, muchachos? Que nos digan por aquí en los comentarios. Creo que fuimos bastante claros, pero pues si tienen preguntas. Muy bien. Siguiente. Se péter le bide. Ah, eso pues es algo que he dicho cuando yo, más que todo, pardon, es que siempre lo hago en espagnol, mais je vais le faire en français. Se péter le bide, ça m'est arrivé de le dire quand je suis avec des copains, qu'on a fait un super repas, qu'on a bien mangé, bien bu, et à la fin on n'en peut plus, on a mal au ventre, etc. On a le ventre tout tendu, on dit « Ah, je me suis pété le bide ». Je me suis pété le bide, littéralement, ça veut dire j'ai le ventre qui va exploser tellement j'ai bien mangé, tellement j'ai bien bu. Donc se péter le bide, c'est vulgaire, bien sûr, parce qu'on utilise péter qui est vulgaire et le bide qui signifie le ventre, mais de manière familière. Donc se péter le bide, ça a une connotation positive, c'est-à-dire que tu as bien mangé, que tu as bien bu. Donc quand tu dis je me suis pété le bide, c'est que voilà, tu es repu, tu peux plus manger, tu vas exploser, mais tu as bien mangé et bien bu. Bueno, lo que dice aquí Olivier es que esta expresión es positiva y es estar lleno hasta reventar, comer hasta que revientas. Hasta que explotas tu barriga. Sí, entonces es algo bueno. Es algo muy bueno que nos gustaría que nos pase a cada rato. Por ejemplo, en estos meses, en diciembre, todos vamos a estar así en Navidad y todo eso. Claro. Ok, muy bien. Siguiente. Y creo que siguiente y última, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Ah, bueno. Envoyer... ya te quieres ir. No, tenía miedo de que se hiciera muy largo. Bueno, envoyer péter une personne, c'est vulgaire, comme d'habitude, parce qu'il y a le verbe péter. Et ça veut dire, en gros, renvoyer une personne. Alors, c'est une expression qui s'utilise, mais c'est quand tu parles d'une autre personne. Par exemple, tu parles avec un ami et ton ami te dit j'en ai marre, mon patron est tout le temps sur mon dos, il me demande plein de choses et j'ai trop de travail et j'en peux plus. Moi, comme un bon ami, je vais lui dire tu as qu'à envoyer péter ton patron. Tu as qu'à lui dire, alors c'est encore plus vulgaire, mais tu as qu'à lui dire d'aller se faire foutre. Aller envoyer péter une personne, c'est lui dire ciao, de renvoyer cette personne, la congédier, d'aller, voilà, très vulgairement, qu'elle aille se faire foutre. C'est très vulgaire, hein, mais bon. C'est quelque chose de négatif. Bueno, ahora me voy a tratar de acordar de cómo dijiste el ejemplo para traducirlo. Decías que, por ejemplo, si un amigo tiene mucho trabajo, que su jefe le está dejando mucho trabajo y está como que bien preocupado, como un buen amigo le dices, ¿sabes qué? Mándalo a la fregada, mándalo a la chingada. Ese es el significado de esta expresión. Es algo negativo, es algo ofensivo y es para, o sea, ya, deja de hacerle caso a esa persona. Exactamente. Envoyer péter une personne. Es que finalmente vimos que había muchas expresiones con este verbo que es un verbo que utilizamos mucho, pero y es como un poquito lo chévere de este idioma francés, es que está llena de expresiones Sí. De todos los sentidos. Y cuando me dijiste que íbamos a hacer como un live sobre eso, yo me decía, pero este live va a demorarse 3 minutos porque pues, ¿qué vamos a decir? Y finalmente investigando nos dimos cuenta, pues yo me di cuenta que había muchas expresiones con este verbo. Entonces, bueno, espero que a la gente le gustó y que ellos aprendieron muchas cosas. Yo aprendí mucho. Tú, yo no sé.
Tú también, chévere. Sí, sí, sí. Estas expresiones obviamente son cosas que no vemos en la escuela, son cosas que aprendes como en la vida cotidiana ya conviviendo con franceses. Pero bueno, tratando aquí de compartirles eso para que ustedes, para cuando vayan a Francia, vayan a Canadá o vayan a otros lugares, sepan lo que les están diciendo, ¿no? Y obviamente, pues son cosas informales, les volvemos a decir, es informal, úsenlo con amigos, con gente con la que le tengan confianza. Y pues bueno, esperamos que este en vivo les sirva mucho. Lo vamos a dejar en YouTube, en Facebook y aquí en Instagram. Y no sé si tengan más preguntas. Fueron bastantes expresiones. Cuando Sí, vi el documento en Google fue como, wow, creo que vamos a estar sentados una hora. sí, al final es que vimos, sí, creo 15 expresiones, entonces fueron muchas. Y empezamos como con 5 y luego, pero está esta y está esta y está esta. Muy bien. Entonces, los invito a que se suscriban al canal de Olivier, que lo sigan en Instagram, en TikTok, que es bastante famosillo en TikTok, aquí en Instagram también. Y bueno, también a mí, que me sigan. Claro, que te sigan a ti también. Y bueno, ¿No? esperamos que les guste. Y Ajá. ojalá hagamos un otro live un otro Sí, día con otras expresiones, otros temas. Pues te dirán o a mí me dirán también lo que quieren y pues ahí haremos otros live así porque pues es chévere compartir así con otra gente, compartir así sí, estas es expresiones o más estas divertido. cosas. Sí, claro, claro. Y sí, también los invito a que vean un video que hicimos cortito de cómo pronunciar las marcas francesas. Yo las pronuncio a la mexicana, así como pronunciamos en español, y luego Olivier nos dice cómo pronunciarlas correctamente. El video los tienen también así en su perfil y en el mío, por si quieren ir a verlo. Y pues bueno, eso fue todo por el live de hoy. Gracias, Olivier, por estar aquí, por Gracias ayudarme a con ti, las Maggie. expresiones, con la traducción en francés y todo. Y espero que te lo hayas pasado tú también muy bien. Sí, no, lo pasé súper chévere. Muchas gracias por todo y nos vemos muy pronto para Más seguir bien. enseñando este lindo idioma.